Soy el profesor Ernesto Parra Flores, oriundo de Islán del Río Nayarit, pero la vida nos va colocando no donde uno quiere, sino donde las circunstancias se prestan. Por suerte tuve la fortuna de ir a estudiar como maestro en Ciudad Guzmán, Jalisco, en 1966 y terminé en 1969. En ese mismo año, en el mes de septiembre, me comisionaron para ir a trabajar como maestro a la sierra del municipio de Badiraguato, colindando con el estado de Chihuahua, a unos cuantos pasos. Mis alumnos, había una comunidad de Chihuahua que venían a mi escuelita, a ese lugar donde primero trabajé. En la sierra se trabaja muy a gusto, pero todo depende de cómo se comporta uno con la gente, que tengas relación con ellos, que los apoyes, que los orientes, que los ayudes a resolver los problemas de la comunidad. Te dan un trato también de acuerdo a ese comportamiento. Cuánto gusto me daba que en diario una señora ya mayor llegaba a la escuela y me decía, profe, aquí le traigo, y me llevaba una botella de leche y con unos pedazos de calabaza, y sin ser nada, y todos los días una devoción de la señora en llevarme eso diario. Así que trabajé 2 años por allá, por esos rumbos. Luego yo solicité mi cambio y me lo dieron aquí al municipio del Fuerte. Yo desconocía totalmente el lugar, nunca había estado. Y me asignaron a una comunidad, a un ejido aquí que se llama Las Estacas. Allí estuve 3 años, donde conocí a la que hoy es mi esposa. De allí me cambiaron al ejido Vinaterías. Estuve 2 años allí y luego ya me vine a la cabecera municipal, aquí al Fuerte, a la escuela Miguel Salas Ansúrez, que la fundamos con turno vespertino, y allí me quedé por muchos años. En el transcurso de mi trabajo como maestro, pues siempre me gustó leer. Desde la primaria yo hice mis pininos escribiendo lo que yo pensaba, lo que sentía, ¿no? Aunque a nadie le enseñara mis escritos, porque sabía que se iban a reír de mí, y por esa razón mejor los mantenía escondiditos. Ya en la secundaria empecé a escribir un poco más, poesía, cuento, ¿sí? Y así continué durante toda mi vida escribiendo. Entonces me interesó primero la literatura, los cuentos. Leía a los grandes cuentistas, ¿no? Novela, leía los clásicos, historiadores antiguos, y la literatura me fue llevando a la historia. Por esa razón empecé a leer también a historiadores, y luego de historia de mi región y del mundo. Fue así como me fui inclinando por la crónica. Y conocí a algunos cronistas que me orientaron, me dijeron de qué se trataba, qué era una crónica y que yo pudiera hacerlo. Y entonces hice el intento y empecé a escribir crónica. Me afilié a la Crónica del Estado de aquí de Sinaloa y de allí a la Crónica Nacional. Así que participamos a las dos instancias, a los dos niveles, para tener más relación con los cronistas de todo mi estado y de todo el país. La crónica es un escrito que rescata algo de historia, se fundamenta en cuestiones reales, históricas, pero necesita uno dar el punto de vista personal. Esa es la diferencia que tiene del historiador. El historiador rescata la historia y así la plasma, tal y como la estudia y lo que descubre. Allí no va alguna opinión personal contemporánea, en este tiempo, en el tiempo que se está escribiendo, sino da opiniones en relación a los hechos históricos. Si yo quiero hablar aquí, hacer una crónica sobre el agua potable, claro que tengo que basarme primeramente cuándo se formó la primera bomba, cuándo la trajeron, cómo era el sistema antes, un recuento de la evolución del sistema de distribución del agua potable, breve, que las personas tengan una idea general acerca de cómo se distribuía y cómo se distribuye actualmente. Pero luego mi opinión personal. Yo me baso en eso y luego voy a decir, voy a opinar. Eso es una crónica, ¿no? Donde se da algo de historia y va mi opinión.
mi reflexión. Las personas que leen una crónica, bueno, pues aprenden un poco de historia y luego también se dan cuenta de la realidad, ¿no? Que estamos viviendo. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué razón tenemos el sistema que tenemos? ¿Por qué no se ha resuelto ese problema? ¿Se terminaron los mantos freáticos? ¿O qué pasó? ¿O por qué se echaron a perder? ¿Por qué antes si había muchas norias por donde quiera de agua dulce, ahora ya son salobres y ya no se puede tomar? ¿Qué fue lo que sucedió? Allí va la opinión del cronista. Y por esa razón me empezó a interesar y empecé a escribir crónicas tanto de mi pueblo como de aquí del Fuerte. Allá en mi pueblo, solamente en vacaciones cuando voy, me pongo a escribir algunas crónicas de diferentes temas en mi pueblo. Y vengo aquí al Fuerte y hago lo mismo. Escribo crónicas, algunas más extensas que otras, porque a veces el tema da para mucho, a veces da para poquito. Necesita uno estar constantemente informándose. No se puede pensar en un buen cronista si no lee, pues ¿cómo? Si yo no me entero de las cosas, ¿qué voy a opinar? No tendré manera de hacerlo. El cronista debe ser un observador, un lector nato, porque no se hace uno cronista de un día para otro. Es de toda la vida. Es todo lo que uno ha aprendido. Todas esas experiencias que tuvo uno en su infancia, las va a aplicar ahora. Igual que el escritor va a escribir un cuento, una novela, pues se va a basar en cosas reales que vivió. Cosas relevantes, anécdotas, momentos dramáticos en su vida. Eso es lo que va a plasmar en su novela, en su cuento, en su poesía. No se forma uno de la noche a la mañana. Existen diferentes tipos de crónicas. Por eso el cronista debe de saber todo eso, ¿no? A ver qué es lo que voy a escribir, cómo se llama lo que estoy escribiendo, a qué género pertenece mi crónica. No debo ser ignorante en eso para ir definiendo mi tipo de crónica que escribo. Hay unos cronistas que se van por un estilo, otros por otro, y cada quien tiene su forma de escribirlo. El escritor hace lo mismo. El escritor puede ser historiador, puede hacer una novela histórica. Hay cronistas que han escrito novelas históricas, pero hay escritores también que han escrito novelas históricas. Y hay historiadores que escriben novela histórica. Busca uno la forma amena, llamativa para motivar a la persona que lee. Bueno, pues si no le gusta la historia así fría, con sus datos y fechas y nombres, pues se lo voy a dar en una novela. Mi novela histórica va a tener el 80-90% de historia. Y la otra parte pequeña va a ser de mi propio invento, de mi creación. A hacerla más sensitiva, que le agrade más al lector. Entonces eso es lo que debe uno buscar a la hora de ponerse a escribir. Me encuentro un documento interesante de historia de aquí de mi municipio, lo puedo hacer con una crónica, con una poesía, con un cuento. Entonces busco yo la manera de cómo voy a difundir ese conocimiento que quiero que los demás lo sepan. Pues me jubilé, pero sigo yo. Antes de jubilarme ya yo escribía crónica, yo escribía cuento y novela. Eso se lleva para toda la vida. Y sigo. Falleció nuestro cronista, el profesor Manuel Iramarrón. Cabildo me eligieron como cronista de la ciudad, el cronista oficial, pero sin pago alguno. En todo Sinaloa no nos pagan. Fue hasta el año pasado que salió una ley, obliga a los ayuntamientos a que nombren su cronista, ahora es por ley, bajo un pago, bajo un salario. Pues aunque sea para los gastos que tiene, que se dedica a tanta papelería y tantas cosas, ¿no? Hasta hoy se está nombrando, pues, cronistas municipales con un sueldo en Sinaloa. En otros estados de la República hace muchos años que existe esa ley. Entonces, pues si yo tengo más recursos, pues tengo más facilidad para viajar, para ir a investigar, para poder editar, publicar lo que yo voy investigando, ¿no? Y si no, pues me atengo nada más a mis propios recursos, ¿sí? Esa es la diferencia. Hacemos lo mismo, vaya,
pero ahora con mayor eficacia porque tenemos mayores recursos. No más que la ley dice pues que salimos con la administración. Yo la considero un grave error. El cronista nunca va a dejar de ser cronista, le paguen o no le paguen. A mí no me pueden quitar mi oficio como de albañil, no. Eres albañil y ¿quién te lo va a quitar? Nadie. Entonces, es un error de la ley de que el cronista nada más dure una administración, lo que dura un gobierno, sino que uno debe seguir, aunque no nos paguen, ¿sí? Yo de todas maneras voy a seguir escribiendo crónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta, porque siempre lo he hecho, ya tengo muchos años. Algo que me llena de satisfacción como cronista es lo que están viendo ahorita, el archivo municipal. Me costó mucho esfuerzo andar gestionando ante las autoridades, ¿sí? Hasta que me hicieron caso, que teníamos que rescatar los documentos, es la historia de nuestro pueblo. Un municipio sin archivo no tiene historia. ¿En qué nos vamos a basar para comprobar, para decir esto pasó, esto no pasó? Pues en documentos, en el archivo. A ver, ¿por qué una persona tiene en su casa su acta de nacimiento, todas las boletas de su escuela, los certificados? Porque son los documentos comprobatorios de su historia, de su vida. Ah, pues el archivo municipal es la vida del municipio. Aquí está la historia. Y por esa razón nos dimos a la tarea. Lo rescatamos, al menos ya fue un avance. Del documento más antiguo hasta 1950. Aquí está catalogado. Disponible para la persona que guste venir a documentarse. Hay una riqueza enorme aquí sobre datos históricos y datos culturales, deportivos, en todos los rubros. Nos falta rescatar de 1951 a la fecha. Están allá en un local no propio, no con las condiciones adecuadas y no está clasificado ni ordenado. Pues eso es mi labor, continuar haciendo eso. Pues yo me siento medio satisfecho, nada más por haber logrado que se haya rescatado este archivo así. Y con orgullo. Fue el cuarto en el estado que se rescató. Hay ciudades grandes, municipios ricos que no tienen archivo, aún en este momento, ¿sí? Que los tienen abandonados, otros perdidos. Ese es mi trabajo y que lo quiero seguir haciendo hasta que Dios diga hasta aquí. Esperemos que encontremos a esas personas adecuadas, ¿no? Que se interesen por lo que a uno le gusta y que te apoyen. Es lo que queremos, así. Aunque cada vez está más difícil encontrar esas personas. No te creen, no les gusta la historia. Entonces, ¿cómo te van a apoyar? Si no tienen interés en la historia. Dicen, papeles.